Orígenes y formación de la población israelita temprana, integración y mestizaje en Canaán. El culto a Yahvé tiene raíces muy antiguas y su origen exacto sigue siendo objeto de debate académico, pero podemos delimitarlo históricamente y geográficamente. Orígenes semíticos del nombre. El nombre Yahvé aparece por primera vez en fuentes egipcias y cananeas alrededor del segundo milenio AC. Se asocia con un dios semítico del desierto y de las tormentas. Algunos estudios sugieren que inicialmente podría haber sido una deidad tribal o pastoral de la región de Madián o el sur del Levante, zonas que hoy forman parte del noroeste de Arabia y el sur de la actual Jordania. 1. Conexión con Arabia y el desierto del sur. Textos bíblicos y tradiciones posteriores ubican a Yahvé en contextos desérticos antes de convertirse en el Dios nacional de Israel. Por ejemplo, Moisés, según la narrativa bíblica, recibe la revelación de Yahvé en el desierto de Horeb/Sinaí. Lo que sugiere un origen ligado a comunidades nómadas del suroeste de la península arábiga o áreas adyacentes. 2. Culto local y sincretismo. En Arabia y el Levante, Yahvé pudo haber coexistido o fusionado características de otras deidades locales como El, Baal o Asera. De forma que inicialmente no era exclusivo de Israel sino parte de un panteón semítico más amplio. La exclusividad monoteísta surge posteriormente, en la fase de consolidación del reino de Judá, siglos 8 b.a.c. 3. El culto a Yahvé surge probablemente en el noroeste de Arabia y el sur del Levante, asociado a pueblos semíticos nómadas o pastoriles, antes de integrarse al panteón israelita y volverse un dios nacional monoteísta. Su conexión con Arabia es más geográfica y cultural que política, refleja la espiritualidad de los desiertos y rutas comerciales del sur de Canaán y el norte de la península arábiga. 4. Formación del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel, tal como aparece en la Biblia, no describe una etnia pura ni una línea genealógica homogénea, sino una secuencia de transformaciones, encuentros, rupturas y recombinaciones culturales. Cuando comparamos la narrativa bíblica con el conocimiento histórico arqueológico, emergen varios estadios o saltos cualitativos en la configuración del grupo que más tarde será conocido como Israel. 1. El primer estadio, la familia emigrante, Génesis 37, 50. La Biblia empieza con una unidad mínima, una familia, los descendientes de Jacob, que migra a Egipto para sobrevivir a una hambruna, Génesis 41, 43. Desde la perspectiva histórica, este movimiento es coherente. El valle del Nilo tenía irrigación estable, mientras Canaán sufría ciclos climáticos severos. La Biblia misma reconoce que no solo ellos llegaron. Éxodo 12:38 menciona una multitud mezclada, Ereb Rab, acompañando al grupo. Esto coincide con evidencia de que Egipto era un imán migratorio para pueblos semitas, africanos, mediterráneos y asiáticos. Comparación histórica, el supuesto Israel antiguo no nace como etnia, sino como grupo mixto de migrantes. La idea de pureza es incompatible tanto con el texto bíblico como con la demografía de Egipto en el segundo milenio AC. 2. El segundo estadio, el grupo liberado en zonas árabes, Éxodo, Números. La narrativa bíblica posiciona al dios Yahvé no como deidad cananea, sino originalmente asociada a regiones árabes/semitas del sur. Deuteronomio 33, 2, Yahvé viene de Seir, Habacuc 3:3. Yahvé viene de Temán y Parán. Todas son zonas de Arabia noroccidental. Esto sugiere que el yavismo fue, en origen, un movimiento minoritario árabe semi-nómada. La Biblia relata que gran parte de la generación salida de Egipto muere en el desierto por desobediencia. Números 14, 29, 35, Números 26, 64, 65. Sobreviven jóvenes, mujeres, niños y extranjeros adheridos. Este grupo ya estaba étnicamente mezclado. Comparación histórica, la arqueología nunca ha encontrado evidencia de una caravana étnicamente homogénea. Lo que sí se reconoce es que los grupos del desierto eran multiétnicos, árabes, sasu, madianitas, edomitas y otros. El Israel del desierto encaja mejor como un colectivo tribal mixto, no como una nación.
3. El tercer estadio, llegada a Canaán y fusión cultural, Josué, Jueces. Las fuentes históricas indican que, si existió un grupo migrante asociado a Moisés, este no constituía una masa homogénea ni numéricamente dominante sobre la población local. Sus características principales habrían sido tamaño reducido y organización familiar o tribal, cultura semita occidental, diferenciada de la egipcia circundante, tradición religiosa centrada en un dios del desierto. YHWH. Este grupo representaba una minoría sobreimpuesta a una población mucho más numerosa ya establecida en la región de Canaán, lo que sugiere que su influencia inicial fue más simbólica y religiosa que demográfica. Cuando el grupo entra a Canaán, el territorio ya estaba ocupado por pueblos diversos, cananeos, jebuseos, amorreos, hititas, Éxodo 3:8. La Biblia reconoce que Israel convivió y se mezcló con ellos, Jueces 3:5-6, aunque lo presenta como algo teológicamente problemático. Poblaciones locales en Canaán. Antes de la aparición de los israelitas, Canaán y Palestina estaban habitadas por diversos grupos, cananeos, población semítica occidental predominante, amorreos. Ramas lingüísticas y culturales cercanas a los cananeos, subgrupos cananeos, jebuseos, hivitas, girgaseos, entre otros, poblaciones rurales mixtas, asentamientos fuera de las ciudades-estado. Élites locales ligadas a Egipto, que ejercían control político y económico. Todas estas poblaciones compartían variedades del idioma cananeo, considerado la lengua madre del hebreo, y mantenían prácticas agrícolas y culturales que influirían directamente en la identidad israelita emergente. Proceso de integración y formación de la identidad israelita. La investigación moderna coincide en que la identidad israelita no surgió mediante la sustitución total de la población local, sino a través de un proceso de reorganización social y religiosa de los cananeos rurales. Los elementos aportados por los migrantes, si existieron, se limitaban principalmente a tradiciones religiosas y narrativas tribales. En términos porcentuales aproximados, la composición inicial habría sido 80 a 90% de población cananea local, 10 a 20% de grupos externos del desierto, integrados posteriormente. Este proceso generó una identidad israelita temprana basada en la interacción y mestizaje, más que en la conquista o colonización externa. Características del mestizaje. El mestizaje entre poblaciones locales y grupos migrantes se manifiesta en varias dimensiones: lingüística, el hebreo emerge como evolución del cananeo local; cultural, prácticas agrícolas. Arquitectura y cerámica son mayoritariamente cananeas; religiosa, culto a YHWH fusionado con elementos de El, Baal y Acera en etapas tempranas; genética. Estudios recientes muestran continuidad genética entre israelitas, amorreos y cananeos, sin evidencia de reemplazo poblacional masivo. Evidencia arqueológica. Varios indicadores arqueológicos refuerzan esta visión. Aldeas israelitas tempranas, siglos XII XAC, muestran cerámica y arquitectura cananea. La diferencia principal respecto a los cananeos radica en la infraestructura pastoral y la ausencia de huesos de cerdo, señalando un cambio cultural más que demográfico. La estela de Merneptah, 1208 a.C., menciona a Israel como un pueblo local, no como un grupo migrante recién llegado. El judaísmo clásico, el monoteísmo estricto, tarda siglos en formarse. El famoso Shema, Deuteronomio 6:4, núcleo del monoteísmo, aparece en un contexto donde otros dioses aún existían culturalmente. Después de la conquista romana, 70 después de Cristo, se produce una diáspora masiva, Lucas 21-24. A partir de ahí, comunidades judías se mezclan con pueblos mediterráneos, africanos del norte, árabes, europeos, comunidades túrquicas, házares, S8X. Comparación histórica. Las diversas diásporas generan judíos con rasgos europeos, africanos, árabes, asiáticos. La religión se mantiene, la etnicidad cambia.
El conjunto de evidencia histórica, arqueológica y genética permite concluir que los primeros israelitas no llegaron como conquistadores externos, sino que surgieron de un proceso de integración y mestizaje. Poblaciones cananeas locales reorganizadas social y religiosamente, pequeños grupos tribales del desierto aportando tradiciones religiosas, mestizaje cultural, lingüístico, religioso y genético. Este modelo refuerza la perspectiva de que la identidad israelita temprana fue autóctona, emergente y adaptativa, producto de la interacción compleja entre poblaciones locales y migrantes. Israel no fue nunca un bloque monocromático. La evidencia bíblica y extrabíblica converge en lo mismo: Israel no es un linaje biológico, sino una construcción histórica multiétnica. Secuencia resumida: familia aramea que migra a Egipto, Génesis 46, grupo mixto liberado en el desierto árabe, Éxodo 12:38, Deuteronomio 33, 2, fusión con poblaciones cananeas. Jueces 3, 5, 6, centralización del yavismo, 2 Reyes 22, 23, diásporas y nuevos mestizajes, Hechos 2, 5, 11. El resultado es un pueblo cuya identidad es religiosa, cultural y narrativa, no genética. El yavismo se convierte gradualmente en religión dominante mediante la centralización del culto, Deuteronomio 12, las reformas monárquicas, 2 Reyes 18, 2 Reyes 22, 23. La unificación narrativa del pasado, la arqueología del hierro y muestra que los israelitas no eran invasores externos, sino grupos locales cananeos que adoptaron un nuevo sistema religioso y una identidad política distinta. Es decir, Israel se forja dentro de Canaán, no contra Canaán. La dominación romana en Palestina y la era de Jesús. La presencia romana en Palestina marcó un cambio profundo en la organización política, social y económica de la región. La incorporación del territorio a la órbita de Roma significó la transformación de Judea en un espacio de control imperial, con estructuras administrativas y gobernantes alineados con los intereses romanos. Este capítulo presenta una cronología esencial de la ocupación romana y su impacto en la región durante el periodo que abarca desde la conquista de Jerusalén por Pompeyo hasta la administración directa bajo prefectos, coincidiendo con la época de Jesús de Nazaret. 1. Conquista y establecimiento del control romano, 63 a.C. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, incorporando Judea al sistema político de Roma como un reino tributario. Este estatus permitía cierto grado de autonomía local, pero obligaba a la región a pagar tributos y a reconocer la autoridad de Roma. La conquista de Pompeyo consolidó la presencia romana en el Levante, integrando una región estratégica que conectaba el Mediterráneo oriental con rutas comerciales hacia Mesopotamia y Egipto. 2. La monarquía cliente, Herodes el Grande, 37, 4 a.C. Durante las décadas siguientes, Roma instauró un modelo de monarquía cliente, confiando el gobierno de Judea a Herodes el Grande, 37, 4 a.C. Herodes, de origen idumeo, mantuvo la estabilidad del territorio mediante una combinación de alianzas con las élites locales, reformas urbanísticas y una política de fidelidad hacia Roma. Su reinado permitió a los romanos controlar indirectamente la región, mientras Herodes consolidaba su autoridad interna a través de la construcción de ciudades, fortalezas y templos. 3. División territorial tras la muerte de Herodes, 4 a.C. Tras la muerte de Herodes en 4 a.C., su reino se dividió entre sus hijos, siguiendo un modelo de clientelismo romano. Galilea, bajo el gobierno de Herodes Antipas, también rey cliente de Roma, otras regiones asignadas a sus hermanos, con autoridad limitada y sujeta a la supervisión imperial. Esta fragmentación permitió a Roma mantener control sobre la región sin necesidad de una presencia militar directa constante, al mismo tiempo que se evitaban conflictos internos de gran escala. 4. Administración directa romana, 6 después de Cristo. En 6 después de Cristo, Judea pasó a estar bajo administración directa romana, con prefectos o procuradores designados por el emperador.
Esta etapa implicó un control más centralizado y riguroso, donde la recaudación de impuestos, el mantenimiento del orden público y la supervisión judicial quedaban bajo la autoridad romana. Las tensiones entre la población local y los representantes de Roma aumentaron, especialmente en contextos religiosos y sociales sensibles, preparando el terreno para los conflictos posteriores en el siglo I. 5. Contexto en la época de Jesús, ca. 4 a.C., 30 después de Cristo. Durante la vida de Jesús de Nazaret, Roma llevaba aproximadamente un siglo ejerciendo influencia en la región. La sociedad judía vivía bajo una combinación de control político romano, con impuestos y funcionarios que aseguraban la lealtad al imperio, gobierno local limitado. A través de reyes y tetrarcas clientes como Herodes Antipas, tensiones religiosas y culturales, derivadas de la presencia extranjera y la necesidad de adaptarse a las leyes imperiales. Este contexto proporciona un marco para entender las dinámicas políticas, sociales y religiosas que influenciaron los acontecimientos narrados en los evangelios y otros textos históricos del periodo. En suma, la ocupación romana de Palestina se desarrolló en tres fases principales: conquista y reino tributario, 63 a.C., bajo Pompeyo, monarquía cliente con Herodes el Grande y sus sucesores. 37 a.C., 4 después de Cristo, administración directa mediante prefectos y procuradores, 6 después de Cristo en adelante. Estas etapas consolidaron la influencia romana en la región, transformaron la estructura política y social, y establecieron el marco en el que se desarrolló la vida de Jesús y la emergencia de nuevas corrientes religiosas en Judea. Movimientos de resistencia y subversión en Palestina durante la época de Jesús, ca. 4 a.C., 30 d.C. La Palestina del siglo I después de Cristo era un territorio bajo control romano, caracterizado por una intensa interacción entre administración imperial, autoridades locales y comunidades judías con tradiciones religiosas, políticas y sociales diversas. Esta situación generó un ecosistema de resistencia múltiple, en el que coexistían movimientos ideológicos, insurgencias clandestinas, protestas rurales y líderes proféticos. Comprender estas dinámicas es esencial para contextualizar el ambiente político y social en el que se desarrolló la vida de Jesús y los primeros movimientos de identidad judía independiente. 1. Celotes, el ecosistema ideológico antiimperial. Los celotes no surgieron como un ejército formal, sino como una corriente teológico-política. Su origen se vincula con la protesta contra el censo del año 6 después de Cristo, que marcó la transición hacia la administración directa romana en Judea. Ideología y características principales: creencia central, solo Dios es Señor de Israel, pagar tributo a César constituye idolatría política, ultranacionalismo religioso. Percibiendo el dominio romano como violación del pacto con Dios, aspiración a establecer una teocracia independiente, organización en células locales, articuladas alrededor de maestros, familias y aldeas. Sin jerarquía formal. Durante la época de Jesús, los celotes estaban especialmente activos en Galilea, donde promovían discursos radicales y redes de influencia localizadas. 2. Sicarios, la célula clandestina especializada. Los sicarios emergen como un actor más definido durante los años 40-60 d.C., pero sus protogrupos ya existían en tiempos de Jesús. Se trataba de jóvenes radicalizados provenientes de sectores celotes, con objetivos claros: golpear a colaboradores del sistema romano y a miembros de la aristocracia del templo considerados cómplices, acciones secretas, selectivas y simbólicas, diseñadas para generar intimidación política, base social rural y marginal, con redes familiares de protección. Estos grupos contribuyeron a un clima de tensión constante, operando bajo discreción y con gran conocimiento del terreno local. 3. La escuela de Judas el Galileo, la matriz intelectual. Judas el Galileo o Judas de Gamala representa la matriz intelectual del movimiento celote. Lideró la protesta contra el censo del 6 d.C. impuesto por el gobernador Quirino. Proclamaba que aceptar el censo equivalía a someter la nación a Roma.
Mantenía principios centrales: Dios es el único soberano y ningún judío debe someterse a un dominador humano. Historiadores consideran a Judas como el padre espiritual de los celotes, cuya influencia perduró en las décadas siguientes. 4. Bandidos insurgentes rurales, Lestaí. Los Lestaí, denominados así por fuentes romanas y por Josefo, eran grupos de resistencia campesina camuflados bajo el estigma de bandolerismo, composición, campesinos desplazados por impuestos, deudas y pérdida de tierras, hombres jóvenes sin acceso a recursos, grupos familiares o aldeanos, motivaciones, defensa del territorio, rechazo a recaudadores de tributos y enfrentamientos locales con autoridades herodianas o romanas, áreas de operación, zonas montañosas de Galilea y Judea, difíciles de controlar debido al conocimiento detallado del terreno. 5. Movimientos proféticos y mesiánicos espontáneos. Palestina era un laboratorio de profetas carismáticos que atraían multitudes con promesas de liberación y renovación de la alianza con Dios, se reunían en ríos, desiertos o aldeas, predicando intervención divina inminente, ejemplos paralelos a Jesús, citados por Josefo, Teudas, quien anunciaba señales divinas, el egipcio, que reunió miles en el Monte de los Olivos esperando un acto de liberación. Roma consideraba a estos líderes como focos de insurrección, respondiendo con represión rápida cuando era necesario. 6. Grupos de resistencia civil, no violenta. Además de la resistencia armada o clandestina, existían formas de resistencia civil no violenta: negarse a portar monedas con símbolos imperiales, evitar juramentos de lealtad al César, rechazar participar en actos considerados idolátricos. Estas prácticas, especialmente comunes entre fariseos y aldeanos piadosos, limitaban la capacidad de Roma de legitimarse simbólicamente y generaban tensiones constantes con administradores romanos y herodianos. 7. Tensiones internas entre judíos. No existía un frente único contra Roma. La sociedad judía estaba fragmentada: saduceos, sacerdocio colaboracionista con Roma; fariseos, críticos legales, no violentos, con influencia popular; esenios, retirados al desierto, rechazaban el sistema político; campesinos galileos, sin voz institucional, propensos a apoyar protestas; aristócratas herodianos, aliados del poder romano. Esta diversidad interna amplificaba la capacidad de los movimientos subversivos para surgir ante cualquier provocación, desde impuestos hasta abusos de soldados. Conclusión estratégica. Durante la época de Jesús, Palestina era un ecosistema de resistencia múltiple: ideológica, celotes, clandestina, sicarios, intelectual religiosa, Judas el Galileo, rural insurgente, Lestaí, profética mesiánica. Líderes carismáticos, civil, resistencia no violenta. Aunque no existía un movimiento unificado, la combinación de estas corrientes generaba un clima de fricción permanente, haciendo que Roma considerara la región un punto caliente que requería vigilancia extrema. Probabilidad de exposición de Jesús a movimientos subversivos y corrientes sociopolíticas en Galilea, 4 AC, 30 DC. La juventud y adultez temprana de Jesús transcurrieron en un entorno social y político complejo. Galilea, bajo control romano indirecto mediante Herodes Antipas, era un espacio de tensión entre población local, autoridades herodianas y presencia romana. La exposición a corrientes de resistencia, tanto activas como ideológicas, constituye un marco contextual relevante para comprender la formación de su pensamiento y praxis religiosa, sin implicar afiliación directa a grupos subversivos. Este capítulo analiza la probabilidad de contacto o exposición de Jesús a distintos movimientos, basándose en proximidad geográfica, actividad documentada y clima social, con énfasis en Galilea y el periodo 4 AC, 30 DC. 1. Movimientos y probabilidades de exposición. 1.1 Movimiento de Judas el Galileo, censo del 6 DC, contacto indirecto alto. Contexto: Jesús tenía entre 10 y 12 años durante el censo que desencadenó la protesta liderada por Judas el Galileo. Galilea fue un foco directo de la movilización. El mensaje central de Judas, solo Dios es Señor,
circulaba ampliamente en aldeas galileas. Probabilidad de exposición, muy alta, interacción indirecta a través del clima social y discusiones locales. 1.2 Elotes tempranos, contacto indirecto medio alto. No constituían aún una organización formal, eran una corriente ideológica presente en Galilea. Jóvenes galileos simpatizaban con ideas antitributo y antiimperio. Discursos y tensiones elotas formaban parte del entorno social cotidiano. Probabilidad de exposición, alta en el entorno general, baja en contacto orgánico directo. 1.3 Insurgentes rurales, Lestaí, contacto circunstancial. Grupos rurales enfrentados a cobradores de impuestos y autoridades locales operaban en zonas montañosas de Galilea. Viajar por áreas aisladas podía implicar cruzarse con ellos o escuchar sobre sus acciones. Probabilidad de conocimiento, media alta, contacto directo no demostrado. 1.4 Profetas carismáticos y movimientos mesiánicos paralelos, contacto potencial. El Jordán y el desierto eran espacios activos para predicadores escatológicos y maestros itinerantes. Jesús estuvo asociado a Juan el Bautista, compartiendo el ecosistema profético. Otros líderes carismáticos reunían multitudes y difundían mensajes de liberación divina. Probabilidad de interacción ambiental, alta, mediante observación y participación indirecta. 1.5 Resistencias civiles no violentas, contacto alto. Muy comunes en aldeas judías piadosas, objeción a monedas imperiales, rechazo a juramentos y tensiones fiscales. Jesús participaba en sinagogas locales, donde estas prácticas eran visibles y discutidas. Probabilidad de exposición, muy alta, interacción directa con estas prácticas culturales y religiosas. 1.6 Cultura farisea popular, interacción directa documentada. Fariseos críticos del sistema y de la dominación romana, pero no violentos. Jesús interactuó con ellos en espacios públicos y discusiones doctrinales. Probabilidad de interacción, confirmada por fuentes textuales, contacto directo y recurrente. 1.7 Ecos de los sicarios, muy improbable. Se consolidan décadas después de la vida de Jesús. En su juventud solo existían células protorradicales sin estructura clara. Probabilidad de contacto, baja, exposición marginal o indirecta. 2. Síntesis de probabilidad de exposición. De mayor a menor probabilidad, resistencias civiles piadosas, alta, movimiento de Judas el Galileo / antitributo, alta, celotismo temprano, media alta, profetas y movimientos mesiánicos paralelos. Media alta, insurgentes rurales, Lestaí media, fariseos populares, media alta, interacción directa documentada, acceso indirecto a ideas griegas. Galilea estaba intensamente helenizada desde el siglo II a.C. Séforis, a 6 a 7 kilómetros de Nazaret, tenía teatro, arte grecorromano, administración en griego. Obreros y artesanos galileos trabajaban allí. Esto podría incluir al círculo familiar de Jesús. Probabilidad de contacto indirecto con ideas greco-helenísticas, ética, retórica, conceptos filosóficos simplificados media, protosicarios, baja. El análisis indica que Jesús creció en un entorno sociopolítico altamente dinámico, con exposición a corrientes de resistencia ideológica, civil y profética, particularmente. La práctica y discusión de resistencias civiles no violentas, la circulación del mensaje de Judas el Galileo en Galilea, la presencia de discursos elotes tempranos y de movimientos proféticos. Aunque algunas corrientes eran violentas o clandestinas, la evidencia sugiere exposición indirecta más que militancia activa, ofreciendo un contexto clave para entender la formación de su pensamiento religioso y social. Sin atribuir afiliación política. El reino de Herodes Antipas y su relación con Roma. Tras la muerte de Herodes el Grande, 4 a.C., el territorio de Judea fue dividido entre sus hijos, creando varios reinos clientes bajo supervisión romana. Herodes Antipas recibió el gobierno de Galilea y Perea, zonas estratégicas para el control del norte de Palestina. Su reinado, 4 AC, 39 DC, representa un ejemplo de monarquía cliente romana,
donde la autonomía local coexistía con la subordinación al poder imperial. 1. División territorial tras la muerte de Herodes el Grande. Herodes Arquelao, Judea, Samaria e Idumea. Herodes Filipo, regiones al noreste, incluyendo Iturea y Traquene. Herodes Antipas, Galilea y Perea, regiones clave para el comercio y la defensa de fronteras. Esta división reflejaba la estrategia romana de fragmentar el poder local para reducir riesgos de rebelión y asegurar la lealtad de los gobernantes clientes. 2. Organización política del reino de Herodes Antipas. Monarquía cliente, Herodes Antipas actuaba como rey, pero su autoridad estaba supeditada al Senado y al emperador romano. Administración interna, gobernadores locales y funcionarios para supervisar impuestos, justicia y orden público, delegación de tareas administrativas a familias influyentes y élites locales, relación con Roma. Pagos de tributo regular al tesoro romano, aceptación de símbolos imperiales y reconocimiento público de la autoridad del César, dependencia militar, la guarnición romana intervenía en caso de disturbios importantes. 3. Galilea y Perea, territorios bajo Herodes Antipas. Galilea, zona agrícola y comercial, con centros urbanos como Séforis y Tiberíades, fundada por Antipas en honor a Tiberio. Perea, región montañosa al este del Jordán, menos poblada pero estratégicamente importante para el control fronterizo. Estrategias urbanísticas y políticas, fundaciones urbanas romanas, Tiberíades, para consolidar autoridad y romanización, adaptación de estructuras locales, sinagogas, sistemas de agua. Para legitimar su poder ante la población judía. 4. Relación con la población y grupos religiosos. Herodes Antipas debía equilibrar la lealtad romana con la sensibilidad religiosa judía. Mantuvo contacto con sacerdotes, fariseos y líderes locales, evitando medidas que pudieran provocar levantamientos inmediatos. Se registran tensiones con movimientos religiosos y proféticos, como Juan el Bautista, cuya crítica al matrimonio de Antipas provocó su ejecución. 5. Dinámica con Roma. Control simbólico, uso de títulos, monedas y ceremonias que recordaban la soberanía imperial. Fiscalidad y tributos, el flujo de impuestos a Roma aseguraba la dependencia económica del reino. Supervisión política, el procurador o prefecto romano podía intervenir en conflictos mayores, especialmente si amenazaban la estabilidad de Judea y Galilea. Apoyo militar, presencia de tropas romanas disuasorias, aunque la defensa diaria recaía en fuerzas locales. El reino de Herodes Antipas constituye un ejemplo paradigmático de monarquía cliente romana, mantenimiento de autonomía interna moderada, subordinación a la autoridad de Roma en política, fiscalidad y militar. Gestión de tensiones religiosas y sociales para preservar estabilidad. El análisis de su gobierno permite entender el contexto sociopolítico en el que Jesús desarrolló su actividad, así como la interacción entre poder local y dominación imperial en Palestina del siglo I. Saduceos y fariseos, estructura y credo en el siglo I. En el judaísmo del siglo I, dos grupos religiosos destacados, los saduceos y los fariseos, desempeñaban papeles cruciales en la vida política, social y religiosa de Palestina. Comprender sus estructuras y creencias permite contextualizar las interacciones de Jesús con las élites y las comunidades populares de su tiempo. 1. Saduceos. 1.1 Composición y estructura. Principalmente aristocracia sacerdotal vinculada al Templo de Jerusalén. Integraban familias influyentes, responsables de la administración del culto y de la gestión de sacrificios. Conservaban el control sobre los cargos de sumos sacerdotes y la élite del Sanedrín. 1.2 Creencias y prácticas. Aceptaban únicamente la Torá escrita como autoridad religiosa. Rechazaban la tradición oral defendida por los fariseos. Negaban la resurrección, la inmortalidad del alma y la existencia de ángeles o espíritus. Se enfocaban en la observancia ritual y el mantenimiento del orden templario. 1.3 Relación con Roma. Colaboracionistas, buscando estabilidad política para preservar privilegios y poder.
Actuaban como intermediarios entre autoridades romanas y la población judía. Su influencia se sostenía más en el control institucional que en el apoyo popular. 2. Fariseos. 2.1 Composición y estructura. Grupo interpretativo de la ley judía, con influencia entre clases medias, maestros de sinagoga y comunidades locales. No eran una élite centralizada, sino una red de maestros y líderes con autoridad moral y legal en distintas localidades. 2.2 Creencias y prácticas. Observancia de la ley escrita y oral, incluyendo normas sobre pureza ritual, alimentación y sábado. Creencia en la resurrección de los muertos y en un sistema de recompensas y castigos después de la vida. Promovían un compromiso religioso accesible a la población común, centrado en ética y conducta diaria. 2.3 Relación con Roma. Críticos del dominio romano, pero no violentos, su influencia se ejercía mediante enseñanza, persuasión moral y liderazgo comunitario. Mantenían autonomía local en sinagogas y tribunales de justicia menores, generando tensión simbólica frente a la autoridad imperial. 3. Comparación entre saduceos y fariseos. Aspecto. Saduceos. Fariseos. Composición. Aristocracia sacerdotal. Clases medias, maestros locales. Base de autoridad. Templo, Sanedrín. Ley oral y escrita, sinagogas. Creencias. Solo Torá escrita, no resurrección. Ley oral y escrita, resurrección, ángeles, vida futura. Relación con Roma. Colaboracionistas, conservadores. Críticos no violentos, influyentes en el pueblo. Enfoque. Ritual y orden institucional. Ética, conducta y enseñanza comunitaria. Los saduceos y fariseos representan dos polos del judaísmo del siglo I. Los saduceos encarnaban el poder institucional y templario, orientado a la estabilidad política y el mantenimiento de privilegios. Los fariseos constituían una red interpretativa y moral, centrada en la enseñanza de la ley y la vida cotidiana de la población. El contraste entre ambos grupos explica gran parte de la tensión social y religiosa en Palestina y contextualiza los debates y conflictos en los que Jesús participó durante su vida. Configuraciones histórico-sociales de la discriminación interna en el judaísmo del Segundo Templo. Durante el periodo del Segundo Templo, las relaciones internas entre comunidades del antiguo Israel estuvieron marcadas por tensiones político-religiosas de larga duración. Entre las más relevantes, se encuentran las actitudes discriminatorias hacia samaritanos y galileos. Aunque ambos grupos compartían raíces con el Israel bíblico, su estatus dentro del judaísmo fue interpretado de manera diferenciada. Este capítulo analiza los fundamentos históricos, socioculturales y teológicos que configuraron dichos procesos de exclusión. 1. El caso samaritano, ruptura político-religiosa de larga duración. 1.1 Formación de la brecha histórica. La fractura entre judíos de Judea y samaritanos se remonta a la división del reino unificado tras la muerte de Salomón, siglo X a.C. La coexistencia de dos entidades políticas, Israel al norte, con capital en Samaria, y Judá al sur, con capital en Jerusalén, generó rivalidad inmediata, templos distintos y competencia por la legitimidad cultural. La conquista asiria del Reino del Norte en 722 a.C. introdujo un elemento adicional, la deportación parcial de sus habitantes y el asentamiento de grupos foráneos. Tradicionalmente, las élites de Jerusalén interpretaron este proceso como una contaminación étnico-religiosa del norte. A pesar de que la evidencia arqueogenética y epigráfica actual indica una continuidad sustancial de población israelita en Samaria. 1.2 El Templo del Monte Gerizim. El establecimiento del templo samaritano en el Monte Gerizim constituyó un punto de no retorno. Para los judíos de Judea, la existencia de un santuario rival implicaba negación directa del principio de unicidad cultural centrado en Jerusalén. Esta divergencia no solo generó acusaciones de herejía, sino que estructuró una separación institucionalizada entre ambas comunidades.
1.3. Canon y autoridad religiosa. La identidad religiosa samaritana se definió por la aceptación exclusiva del Pentateuco como corpus sagrado. El rechazo de profetas, escritos y tradiciones interpretativas asociadas a fariseos y otros grupos judeanos consolidó una autonomía doctrinal que los líderes de Jerusalén consideraron inadmisible. 1.4. Percepción judeana y dinámicas de exclusión. Desde Judea, los samaritanos fueron conceptualizados como cismáticos, impuros en términos rituales y heterodoxos en materia doctrinal. Esta percepción derivó en prohibiciones matrimoniales, insultos étnico-religiosos, hostilidad mutua y episodios de violencia intercomunitaria documentados por diversas fuentes del período helenístico romano. 2. El caso Galileo, marginalización intrainclusiva. A diferencia de los samaritanos, los galileos eran reconocidos como judíos. Sin embargo, eran percibidos como menos prestigiosos y culturalmente sospechosos por parte de las élites de Judea. 2.1. Historia de repoblación y rejudaización. Tras la devastación asiria del siglo VIII a.C., la región de Galilea fue repoblada con remanentes israelitas, grupos arameos, poblaciones itureas y, en algunas ciudades, colonos helenísticos. Su integración formal al judaísmo ocurrió durante la expansión asmonea, siglo II a.C. Desde la óptica jerusalemita, los galileos eran judíos nuevos, potencialmente marcados por mezcla gentil y con observancia ritual considerada menos estricta. 2.2. Distancia geográfica, interacción cultural y supervisión reducida. La posición periférica de Galilea respecto a Jerusalén limitaba su acceso al templo y a la vigilancia de maestros y autoridades religiosas. El contacto cotidiano con territorios paganos, Decápolis, Fenicia y Siria, reforzaba la percepción judeana de que la pureza ritual galilea era frágil o incompleta. 2.3. Dialecto galileo del arameo. El acento galileo, objeto de burla en fuentes rabínicas, funcionó como marcador identitario. Las diferencias lingüísticas intensificaron estereotipos de rusticidad y falta de refinamiento cultural. 2.4. Agitación política y estigmatización. Galilea fue un espacio recurrente de movilización celota, bandolerismo social y movimientos mesiánicos campesinos. Para las élites de Jerusalén, estas dinámicas confirmaban la imagen de una región políticamente volátil y socialmente poco civilizada. 3. Comparación analítica, dos modelos de rechazo. Grupo. Estatus religioso dentro del judaísmo. Causa estructural del conflicto. Samaritanos. No reconocidos plenamente como judíos. Divergencia teológica, canon distinto y templo rival. Galileos. Reconocidos como judíos. Distancia cultural, dialectal y de prestigio social. 4. Relevancia para la lectura de los evangelios. La configuración de estas tensiones ilumina múltiples elementos narrativos del cristianismo primitivo. Para un judío de Judea en el siglo I después de Cristo, los samaritanos representaban herejía institucionalizada, mientras que los galileos encarnaban una periferia cultural interna. En este marco, la figura de Jesús, Galileo de origen rural, desafía las jerarquías simbólicas de Jerusalén. Su interacción positiva con samaritanos, reflejada en diversas tradiciones evangélicas, constituye una transgresión explícita de fronteras socioreligiosas profundamente arraigadas. Las actitudes discriminatorias hacia samaritanos y galileos no pueden comprenderse sin atender a los procesos históricos de fragmentación política, disputas culturales, divergencias canónicas y dinámicas centro-periferia. Estas tensiones moldearon estructuras identitarias que permanecieron activas hasta tiempos del cristianismo temprano y continúan siendo claves para interpretar el contexto sociocultural de los evangelios y la complejidad del judaísmo del Segundo Templo. Composición étnica y dinámicas socioculturales de Galilea en el siglo I, evidencia histórica y arqueológica. Galilea en el siglo I después de Cristo constituyó un espacio periférico del judaísmo del Segundo Templo, caracterizado por una fuerte identidad judía combinada con una diversidad étnica moderada.
Su configuración demográfica resultó del entrecruzamiento de tradiciones israelitas antiguas, procesos de repoblación posteriores a la conquista asiria y la influencia administrativa helenístico-romana. Este capítulo examina la composición étnica de la región a partir de fuentes literarias, epigráficas y arqueológicas. 1. Judíos galileos, la mayoría sociodemográfica. 1.1. Perfil lingüístico y cultural. La población predominante de Galilea era judía, mayoritariamente asentada en aldeas rurales, con el arameo en su variante galilea como lengua cotidiana. La práctica religiosa giraba en torno a la Torá, las sinagogas locales y las normas de pureza, ampliamente documentadas por hallazgos arqueológicos, mikvaot rurales, utensilios de piedra caliza. Arquitectura sinagogal temprana. 1.2. Continuidad histórica del antiguo Israel del norte. Aunque la región experimentó fluctuaciones poblacionales desde la conquista asiria, siglo VIII a.C., múltiples estudios arqueológicos sugieren continuidad cultural significativa entre los antiguos israelitas del norte y los judíos del siglo I. Sin embargo, esta continuidad estuvo acompañada por siglos de interacción con poblaciones vecinas, generando una identidad judía galilea con matices locales propios. 2. Itureos y poblaciones siro-arámicas, minorías integradas. 2.1. Integración administrativa y económica. Los itureos y otros grupos siro-arámicos constituyeron minorías incorporadas principalmente por la administración de Herodes Filipo en la zona nororiental. Su lengua, variantes del arameo, y sus costumbres semitas facilitaron la integración en el entorno galileo. 2.2. Cercanía cultural. La convivencia entre judíos galileos e itureos se caracterizó por intercambios comerciales y culturales. Las similitudes en prácticas agrícolas, redes de comercio regional y formas de organización comunitaria contribuyeron a una interacción cotidiana relativamente fluida. 3. Fenicios y grupos de la costa noroccidental. 3.1. Presencia en zonas limítrofes. En los límites occidentales de Galilea, especialmente en la franja cercana a Tiro y Sidón, existía presencia fenicia residual. Esta población, con raíces en redes comerciales mediterráneas, se concentraba más en actividades mercantiles que en asentamientos rurales del interior. 3.2. Impacto económico. La influencia fenicia se expresó principalmente a través del intercambio de bienes costeros y marítimos, antes que en transformaciones culturales profundas dentro de las aldeas judías de Galilea. 4. Elementos grecorromanos urbanos, una capa minoritaria y localizada. 4.1. Núcleos administrativos helenizados. Ciudades como Séforis y Tiberíades, fundadas o reorganizadas por Herodes Antipas, albergaron funcionarios, soldados y comerciantes grecorromanos o helenizados. La epigrafía y los patrones arquitectónicos evidencian un urbanismo alineado con tradiciones helenísticas. 4.2. Ausencia en el medio rural. Estos elementos urbanos no se extendieron a aldeas judías como Nazaret, Cafarnaúm o Betsaida. La vida cotidiana galilea permaneció mayoritariamente no helenizada fuera de los centros administrativos. 5. Samaritanos, vecinos limítrofes y factor de contexto regional. Aunque los samaritanos no residían en Galilea, su presencia en el corredor central entre esta región y Judea afectó las dinámicas de movilidad, peregrinación y conflicto religioso. Los relatos de tensiones y hostilidades entre judíos y samaritanos, documentados en diversas fuentes del período romano, influyeron en la experiencia galilea de viaje hacia Jerusalén. 6. Síntesis demográfica y sociocultural. La evidencia disponible permite delinear la siguiente composición estructural: identidad dominante, judía galilea, arameoparlante y de carácter rural, minorías integradas, siro-arámicas, incluidos itureos. Culturalmente cercanas, presencias marginales, fenicios en zonas occidentales y poblaciones helenizadas en centros urbanos, factores externos, samaritanos como comunidad vecina influyente en rutas y tensiones religiosas. En conjunto, Galilea del siglo I fue diversa en términos étnicos,
pero cohesionada en torno a una identidad judía mayoritaria que definió la estructura social, la vida ritual y la organización comunitaria de la región. Galilea no fue ni homogénea ni totalmente helenizada, sino un territorio con estratos identitarios superpuestos. Su composición étnica, dominada por judíos rurales y complementada por minorías semíticas y un urbanismo helenístico limitado, ofrece un marco crucial para comprender el trasfondo social del judaísmo del siglo I, así como el contexto histórico del ministerio de Jesús y del surgimiento de los movimientos judíos y judeocristianos del período romano temprano. Representaciones de Jesús en la literatura judía. El estudio de la figura de Jesús en fuentes judías no cristianas permite entender cómo el judaísmo percibió, interpretó y reaccionó frente al surgimiento del cristianismo. La literatura judía que menciona a Jesús puede agruparse en tres grandes bloques: Talmud, menciones polémicas, veladas y tardías; Flavio Josefo, historiador judío del siglo I; otras fuentes rabínicas y midrásicas. Indirectas, simbólicas o críticas. Este capítulo ofrece una radiografía analítica de estas menciones, evaluando su valor histórico y su contexto religioso. 1. Talmud, siglos III b.c. El Talmud no utiliza el nombre completo Jesús de Nazaret, pero aparece la figura conocida como Jesús. Estos textos, redactados siglos después de los eventos históricos, se inscriben en un contexto de defensa judía frente a la expansión cristiana. Referencias principales. Sanedrín 43, describe a un hombre llamado Jesús ejecutado en vísperas de Pesaj por prácticas de hechicería y por desviar a Israel. El tono es despectivo y apologético. Muchos especialistas consideran que se refiere al Jesús histórico, aunque deformado por la tradición. Sanedrín 107b/sotá 47, relata a un discípulo Jesús que se aparta de su maestro, probable mezcla de tradición y leyenda. No se puede asegurar que sea Jesús de Nazaret. Tosef Taúlin 2, 22-23, menciona a un Jesús hijo de Pandera/Pantera, aludiendo a un origen ilegítimo. Representa una crítica rabínica tardía frente a creencias cristianas. Importancia de estas menciones: no son biográficas en sentido histórico, reflejan la tensión religiosa y los debates identitarios entre rabinos y cristianos, constituyen textos defensivos, polémicos y satíricos. No retratos de la vida de Jesús. 2. Flavio Josefo, siglo I después de Cristo. Las menciones de Josefo son las más antiguas y sólidas desde un punto de vista histórico. Antigüedades Judías 18.63-64, Testimonium Flavianum describe a Jesús como hombre sabio y hacedor de obras extraordinarias. Lo presenta como maestro con seguidores judíos y griegos, ejecutado por Pilato a petición de líderes judíos. Parte del texto fue interpolada por escribas cristianos, pero existe un núcleo auténtico reconocido por la mayoría de historiadores. Antigüedades Judías 20.200, menciona la ejecución de Jacobo, hermano de Jesús llamado el Cristo. Esta referencia es ampliamente considerada auténtica y constituye la evidencia más sólida de Josefo sobre Jesús. 3. Fuentes rabínicas menores y midrasim. En la literatura rabínica y midrásica, Jesús aparece de manera indirecta, mediante alusiones a discípulos que desvían a Israel, parabólica o simbólica, como figuras de advertencia o crítica, polémica. Con historias satíricas sobre milagros o falsos maestros, contextual, aludiendo a seguidores de otro camino, minim, es decir, cristianos judíos. Estas fuentes muestran cómo el judaísmo rabínico buscó definir su identidad frente al cristianismo, utilizando la figura de Jesús como marcador de frontera religiosa y doctrinal. 4. Resumen ejecutivo. Talmud, menciones polémicas, cifradas, tardías, no históricas, reflejan debates identitarios y apologética defensiva. Josefo, menciones históricas más sólidas, contemporáneas al siglo I, testimonio directo sobre Jesús y su entorno familiar. Midrash y literatura rabínica menor, alusiones indirectas, críticas y simbólicas, muestran la reacción del judaísmo rabínico frente a movimientos cristianos emergentes.
Este panorama evidencia que la literatura judía no cristiana trató la figura de Jesús desde la crítica, la defensa identitaria y la distancia temporal. Y que solo en Josefo se encuentran referencias cercanas al contexto histórico original. El Tecn Galileo en el siglo I, perfil técnico, social y arqueológico del constructor rural. El término griego Tecn, comúnmente traducido como carpintero, designaba en el siglo I una ocupación mucho más amplia que la idea moderna del oficio. En el contexto galileo, este término correspondía a un constructor artesano polivalente, capaz de trabajar con distintos materiales y desempeñar funciones esenciales en la economía rural. Su perfil técnico, nivel socioeconómico y relevancia comunitaria pueden reconstruirse a partir de análisis lingüísticos, datos arqueológicos y estudios históricos del entorno mediterráneo oriental. 1. Naturaleza y alcance del oficio. 1.1. Trabajo estructural. El Tecn participaba en la construcción y reparación de componentes esenciales de la vivienda y de instalaciones menores en la aldea. Entre sus tareas se incluían fabricación y colocación de vigas para techos de ramas y barro endurecido, construcción de marcos y puertas de madera, ensamblaje y ajuste de techumbres mixtas que combinaban maderas locales con revestimientos de arcilla. Este conjunto de funciones refleja un dominio de técnicas de ingeniería doméstica propias del ambiente rural semítico del periodo. 1.2. Apero agrícola y economía campesina. El artesano Galileo también era responsable de producir y mantener los instrumentos esenciales para la agricultura de subsistencia, arados, diseñados para suelos pedregosos característicos de la región. Yugos utilizados en la tracción animal, mangos de herramientas, como azadas, hachas y hoces. El mantenimiento de estos aperos era crítico para la productividad agraria, ubicando al Tecn en una posición económica indispensable dentro de la comunidad. 1.3. Viviendas y arquitectura vernácula. Las casas galileas del siglo I combinaban mampostería de piedra, material predominante, con elementos de madera en las partes estructurales internas. El Tecn intervenía en ajuste de bloques pétreos pequeños o medianos, colocación de dinteles y soportes, reparación de muros interiores y exteriores, donde las uniones madera-piedra requerían técnicas específicas. La arqueología de Nazaret, Séforis y Cafarnaúm confirma que la mayoría de viviendas usaban piedra local, lo que sugiere que el artesano dominaba, además de la carpintería, habilidades básicas de cantería. 1.4. Mobiliario básico. El oficio también incluía la fabricación de mobiliario doméstico sencillo, mesas y bancos, cofres y cajas de almacenamiento, soportes y mecanismos de uso cotidiano. Este mobiliario respondía a estándares funcionales más que estéticos, acorde con el nivel económico campesino de la región. 1.5. Obras mayores y movilidad laboral. Si surgía un proyecto de mayor escala, una sinagoga local, la ampliación de una casa adinerada, o trabajos en centros vecinos como Séforis o Tiberíades, el Tecn podía desplazarse temporalmente para integrarse a cuadrillas mixtas de constructores. Este patrón sugiere una movilidad laboral limitada pero posible, vinculada a ciclos de obra estacionales o a iniciativas impulsadas por élites locales y administrativas herodianas. 2. Posición socioeconómica del Tecn. El artesano constructor formaba parte de la clase trabajadora especializada, ubicada entre los jornaleros agrícolas y los propietarios de mediana escala. Su estatus dependía de demanda de obra en la aldea y en comunidades cercanas, habilidad técnica, que influía en el prestigio local, redes familiares y económicas típicas de la sociedad galilea. No pertenecía a la élite ni gozaba de riqueza sustancial, pero su trabajo era imprescindible en la infraestructura doméstica y agrícola, lo que le otorgaba cierta estabilidad relativa dentro del entorno rural. 3. Competencias técnicas del constructor galileo. El Tecn debía dominar múltiples áreas operativas, medición y proporción para asegurar estabilidad estructural, uso de herramientas como azuelas, sierras, mazos y cinceles, técnicas de ensamblaje, especialmente en estructuras madera-piedra,
Conocimiento del paisaje para seleccionar madera adecuada, frecuentemente escasa en Galilea. Esta versatilidad convierte al TECN en un oficio híbrido entre carpintero, albañil y técnico en construcción rural. En el contexto galileo del siglo I, el TECN no debe entenderse como un carpintero especializado al estilo moderno. La evidencia disponible permite concluir que era un artesano constructor polivalente, manejaba madera, piedra y herramientas de obra, operaba en el núcleo productivo rural. Participando tanto en infraestructuras domésticas como en la economía agrícola, se ubicaba en la clase trabajadora artesanal, con un rol estable pero sin acceso a niveles altos de riqueza o influencia política. El TECN Galileo representa un componente estructural de la vida rural del siglo I. Su perfil técnico multifacético. Su integración en economías aldeanas y su papel en la construcción doméstica y agrícola ofrecen una ventana privilegiada para comprender la materialidad cotidiana del judaísmo del norte en tiempos del Imperio Romano. Este análisis revisa y corrige representaciones simplificadas del oficio, situándolo dentro de un marco arqueológico y socioeconómico más preciso y científicamente sustentado. Síntesis comparada de los evangelios canónicos y apócrifos, historia, teología y tradición literaria. El estudio comparado de los evangelios, tanto canónicos como apócrifos, permite reconstruir una imagen multidimensional de Jesús y del movimiento que surgió en torno a él. Los 4 evangelios del canon ofrecen una narración teológica centrada en la proclamación del reino de Dios, mientras que los textos apócrifos expanden elementos de su infancia, su identidad espiritual y su enseñanza esotérica. Este capítulo sintetiza ambos cuerpos literarios desde una perspectiva histórica, filológica y comparativa. 1. Contexto histórico y social. Jesús nace y actúa en el marco del judaísmo del siglo I, bajo dominación romana. Este entorno se caracteriza por tensiones políticas derivadas de la presencia militar romana, expectativas mesiánicas diversas, vinculadas a temas como restauración nacional, justicia social y pureza religiosa. La coexistencia de grupos doctrinales como fariseos, saduceos, esenios y movimientos apocalípticos rurales. Los evangelios apócrifos de la infancia, como Tomás Infancia o los apócrifos de Mateo y Lucas, sitúan desde temprano a Jesús dentro de un imaginario donde la sabiduría sobrenatural y los signos prodigiosos marcan su desarrollo juvenil. 2. Origen y vida temprana. La tradición canónica establece que Jesús nace en Belén y crece en Nazaret, hijo de María y José, dentro de un ambiente humilde. A ello se suman elementos simbólicos, la concepción virginal, destacada tanto en los evangelios canónicos como en el protoevangelio de Santiago, que amplía detalles sobre la infancia de María y la educación temprana de Jesús, episodios de prodigios infantiles en los apócrifos, como la vivificación de figuras de arcilla o intervenciones milagrosas ante vecinos, que buscan resaltar su condición excepcional desde edad temprana. Estas narrativas, aunque teológicamente elaboradas, reflejan el modo en que las primeras comunidades cristianas interpretaron retrospectivamente la santidad y singularidad del personaje. 3. Ministerio público. 3.1 Inicio del ministerio. El punto de partida común en los evangelios canónicos es el bautismo por Juan, presentado como un acto de identificación ritual y como el momento de validación divina. 3.2 Enseñanza y predicación. La enseñanza de Jesús se centra en el anuncio del reino de Dios, la ética del amor, el perdón y la justicia, la misericordia hacia pobres, enfermos y marginados, la utilización de parábolas como método pedagógico, con alto contenido metafórico. Los apócrifos, especialmente Tomás, Felipe y textos gnósticos, enfatizan una faceta distinta, la búsqueda del conocimiento interior, gnosis, como vía de liberación espiritual, complementando más que contradiciendo la dimensión ética del mensaje canónico. 3.3 Milagros y autoridad. Los evangelios coinciden en presentar a Jesús como operador de signos, sanaciones, exorcismos, control sobre fenómenos naturales. Los apócrifos amplifican lo extraordinario, otorgando un carácter más cósmico y simbólico a sus actos.
4. Relación con discípulos y seguidores. Jesús reúne a un grupo de 12 discípulos, representando las 12 tribus de Israel, y a una red amplia de seguidores. Sus enseñanzas sobre servicio, misión y humildad moldean el núcleo de la futura comunidad cristiana. Los apócrifos destacan la participación de figuras femeninas, especialmente María Magdalena, presentada en algunos textos como depositaria de enseñanzas avanzadas. Esto sugiere que ciertas corrientes cristianas tempranas otorgaron un rol más relevante a las mujeres en la transmisión doctrinal. 5. Conflictos, controversias y oposición. El ministerio de Jesús provoca fricción con autoridades religiosas preocupadas por la pureza ritual y el orden institucional, sectores políticos sensibles a discursos con carga mesiánica o subversiva. Los apócrifos añaden episodios de debates filosóficos y discusiones sobre el significado profundo de la ley y del conocimiento revelado. En ambos cuerpos literarios, la confrontación deriva en su arresto y juicio por blasfemia y subversión, interpretados dentro de la lógica romana como amenazas al orden público. 6. Pasión, muerte y resurrección. Los evangelios canónicos narran la crucifixión bajo Poncio Pilato y sitúan la resurrección como el eje de la fe cristiana. La resurrección marca la victoria de la vida sobre la muerte y confirma la autoridad divina de Jesús. El Evangelio de Pedro y otros apócrifos presentan versiones más dramáticas, con intervenciones angelicales o fenómenos cósmicos, subrayando la dimensión trascendente y gloriosa del acontecimiento. 7. Mensaje central. El mensaje común a ambos grupos de textos puede sintetizarse en 3 ejes: accesibilidad universal del reino de Dios, fundamentada en amor, justicia, humildad y transformación interior, y Jesús como mediador, cuya vida y palabra reconcilian a la humanidad con lo divino, la resurrección como símbolo de renovación, esperanza y misterio revelado. Los apócrifos añaden un componente introspectivo, centrado en la sabiduría oculta y la lectura esotérica de la experiencia espiritual. 8. Diferencias literarias y teológicas entre los evangelios. 8.1 Evangelios canónicos. Mateo, énfasis en el cumplimiento de la ley y las profecías. Marcos, narrativa dinámica con urgencia escatológica. Lucas, universalismo y atención a grupos marginados. Juan, una teología elevada centrada en el logos y el misterio de la encarnación. 8.2 Evangelios apócrifos. Búsqueda del conocimiento interior, protagonismo femenino, milagros más extraordinarios, enseñanzas secretas o reservadas. El análisis comparado muestra que los evangelios canónicos y apócrifos, pese a sus diferencias en enfoque, estilo y propósito, convergen en la afirmación fundamental de Jesús como maestro, profeta, Mesías y mediador sagrado. Los canónicos estructuran la narrativa principal del cristianismo histórico, mientras que los apócrifos iluminan corrientes marginales o alternas que coexistieron en los primeros siglos. En conjunto, ambos cuerpos textuales ofrecen una visión amplia y compleja que permite comprender la riqueza espiritual, teológica y literaria del cristianismo primitivo. El Evangelio de Marcos y su relación con los otros evangelios, fundamentos literarios e históricos. El Evangelio según Marcos ocupa un lugar central en los estudios neotestamentarios contemporáneos. Su brevedad, estilo narrativo dinámico y estructura coherente han llevado al consenso académico de que constituye el primer evangelio escrito y el punto de partida para la tradición sinóptica. Este capítulo examina su datación, perfil literario, relación con Mateo, Lucas y Juan, y su impacto en la conformación del cristianismo primitivo, desde una perspectiva metodológica basada en crítica textual, análisis histórico comparado y reconstrucción literaria. 1. Marcos como el evangelio más antiguo. 1.1 Datación y contexto social. La mayoría de los estudios sitúan su composición entre 65 y 75 después de Cristo, una ventana que coincide con el conflicto judeo-romano, 66-70 DC, la destrucción del templo, la experiencia de comunidades cristianas dispersas y bajo tensión. El entorno cultural parece ser grecorromano,
posiblemente Roma o Siria, dada la presencia de explicaciones de costumbres judías para lectores gentiles, uso del griego koiné con elementos semíticos. Sensibilidad hacia persecuciones o conflictos. 1.2. Perfil literario. Marcos se caracteriza por narrativa rápida, marcada por el adverbio eutis, inmediatamente, predominio de acción sobre discurso, retrato crítico de los discípulos, construcción progresiva de la identidad de Jesús. Tema del secreto mesiánico. Estas características lo convierten en un documento fundacional de la memoria cristiana. 2. Dependencia literaria, la hipótesis de las dos fuentes. El análisis comparado entre Marcos, Mateo y Lucas ha llevado al establecimiento de la teoría crítica dominante, conocida como hipótesis de las dos fuentes. 2.1. Marcos como fuente común. Mateo y Lucas reproducen aproximadamente 60 a 80% del contenido de Marcos, con orden narrativo similar, secuencias de milagros y conflictos idénticos, material lingüísticamente dependiente. Esta evidencia sugiere uso directo del texto marcano como base. 2.2. La fuente Q y las tradiciones propias. Además de Marcos, los estudios postulan, fuente Q, colección de dichos de Jesús sin narrativa, compartida por Mateo y Lucas pero ausente en Marcos, material propio, Mateo, tradición M, Lucas, tradición L. Estas capas explican por qué Mateo y Lucas coinciden en discursos importantes que Marcos no contiene. 2.3. Marcos como estructura primaria. El evangelista ofrece un esqueleto narrativo, bautismo, ministerio en Galilea, viaje a Jerusalén, pasión y muerte. Los demás evangelios expanden o reinterpretan esta estructura para sus necesidades teológicas. 3. Marcos y Mateo, continuidad y relectura. 3.1. Marcos como base narrativa. Mateo sigue a Marcos en gran parte del orden y contenido, pero introduce modificaciones significativas. 3.2. Enriquecimientos editoriales. Mateo amplía discursos, por ejemplo Sermón del Monte, reinterpreta episodios desde una perspectiva judía cristiana, vincula sistemáticamente a Jesús con profecías del Antiguo Testamento. Modera escenas en las que los discípulos aparecen particularmente confusos. 3.3. Intención teológica. Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés y a la comunidad cristiana como continuidad de Israel, un énfasis ausente en Marcos. 4. Marcos y Lucas, expansión historiográfica. 4.1. Dependencia literaria. Lucas utiliza a Marcos como narrativa básica, pero se distancia más que Mateo en estilo, organización cronológica, ampliación geográfica. 4.2. Contribuciones originales. Lucas incorpora relatos de la infancia, parábolas exclusivas, buen samaritano, hijo pródigo, un énfasis universalista centrado en pobres, extranjeros y marginados. 4.3. Finalidad histórica. Su prólogo declara objetivos historiográficos, ofrecer una narración ordenada y bien investigada. Marcos es para Lucas un pilar, pero no un límite. 5. Marcos y Juan, paralelismo sin dependencia. 5.1. Independencia literaria. Juan presenta teología del logos preexistente, discursos extensos y altamente simbólicos, cronología distinta, por ejemplo, duración del ministerio. La crítica textual ha descartado dependencia directa de Marcos. 5.2. Coincidencias temáticas. Aún con independencia, ambos comparten multiplicación de panes, liderazgo conflictivo en el templo, secuencia general de la pasión. Esto indica una tradición subyacente común, no relación literaria directa. 6. Marcos en la formación del cristianismo primitivo. 6.1. Primera narrativa continua de Jesús. Antes de Marcos, las comunidades parecen haber privilegiado colecciones de dichos, memorias aisladas, tradiciones litúrgicas. Marcos crea un relato unificado, orientado hacia la crucifixión como eje teológico. 6.2. Influencia estructural. El marco narrativo marcano se vuelve el patrón para los sinópticos,
ministerio en Galilea como fase inicial, viaje hacia Jerusalén, confrontación final, muerte bajo autoridad romana. 6.3. Impacto en la cristología. Marcos desarrolla la identidad de Jesús mediante progresión revelatoria, tensiones entre autoridad divina y rechazo humano, énfasis en la incomprensión de los discípulos. Este perfil influye profunda y duraderamente en Mateo y Lucas. 7. Conclusión. El Evangelio de Marcos constituye el núcleo literario y narrativo del cristianismo primitivo. Su impacto se manifiesta en tres niveles: textual, Mateo y Lucas dependen directamente de él. Narrativo, establece la estructura básica de la vida de Jesús. Teológico, define dinámicas como el secreto mesiánico, el conflicto con autoridades y el papel central de la cruz. Juan, aunque independiente, dialoga indirectamente con esta tradición, demostrando que Marcos no solo fue el primer evangelio, sino la matriz narrativa desde la cual se articuló el retrato múltiple de Jesús en el Nuevo Testamento. El proceso romano de condena a Jesús, reconstrucción jurídico-histórica. 1. Marco institucional y jurisdicción penal en Judea. A comienzos del siglo I, Judea funcionaba como provincia sometida a administración romana indirecta. El prefecto, en este periodo, Poncio Pilato, 26-36 DC, concentraba la autoridad penal suprema. En materia de delitos capitales, las fuentes disponibles, especialmente Flavio Josefo y Filón de Alejandría, coinciden en que el Sanedrín actuaba como órgano de investigación y consejo legal interno. Solo Roma poseía la ius gladii, facultad de imponer pena de muerte. Las autoridades judías podían detener, interrogar y recomendar sanciones, pero no ejecutar sin autorización prefectural. Este marco establece el principio fundamental para reconstruir el caso de Jesús: cualquier condena capital tenía que haberse originado y concluido bajo jurisdicción romana. 2. Desarrollo probable del procedimiento. 2.1. Arresto inicial. La aprehensión se efectuó con apoyo de la Guardia del Templo, un cuerpo semipolicial bajo supervisión de las autoridades sacerdotales. El motivo inmediato, según criterios histórico-críticos, se centró en tensiones creadas por la actividad de Jesús en el templo, acusaciones de desestabilización religiosa, expresiones mesiánicas susceptibles de interpretación política. El arresto nocturno responde a estrategias de control del orden público durante festividades como Pesaj, cuando Jerusalén tenía elevada concentración de peregrinos. 2.2. Interrogatorio preliminar judío. Este procedimiento inicial buscaba traducir los conflictos religiosos internos en cargos exportables hacia el aparato judicial romano. Los posibles cargos internos reconstruibles incluyen transgresión de normas rituales o interpretaciones consideradas peligrosas, declaraciones mesiánicas o simbólicas, reino de Dios, interpretables como desafío a las jerarquías. Dado que las cuestiones puramente teológicas no eran competencia romana, la tarea del Consejo consistía en reformular la acusación en términos políticos para que Pilato pudiera intervenir. 3. Fase romana, el examen ante Poncio Pilato. 3.1. Naturaleza del cargo transformado. Para Roma, los delitos relevantes eran los vinculados al crimen majestatis, traición, sedición o intentos de subversión. La acusación con mayor plausibilidad histórica es pretensión real o mesiánica con dimensión política, sintetizada en el título Rey de los Judíos. Esta formulación convertía un conflicto religioso interno en una amenaza al orden imperial. 3.2. Procedimiento, cognitio extra ordinem. Los prefectos provinciales aplicaban un procedimiento flexible, personal y expedito. El magistrado interrogaba directamente al acusado, podía consultar testigos, aunque no estaba obligado a un proceso formal. La decisión era soberana, inmediata y ejecutiva. No existía jurado, ni un proceso estandarizado. Pilato, según esta práctica, evaluó el riesgo político más que la cuestión doctrinal. 3.3. Consideraciones políticas de Pilato. La administración romana buscaba prevenir disturbios, especialmente durante festividades multitudinarias.
Pilato debía equilibrar presiones del liderazgo local, prevención de agitaciones mesiánicas, fenómeno recurrente en Judea del siglo I, su propia reputación ante Roma, que monitoreaba incidentes provinciales. Estas circunstancias explican la rapidez del dictamen. 4. Sentencia y naturaleza jurídica de la condena. 4.1. Tipo de condena. La decisión final fue un castigo romano, dictado por el prefecto, bajo la categoría de delito político. El método de ejecución asociado a sedición y estatus de no ciudadano era la pena pública de crucifixión o equivalentes provinciales. 4.2. Función política de la pena. La ejecución cumplía objetivos de control, disuadir a seguidores y grupos con aspiraciones mesiánicas, afirmar el monopolio romano de la autoridad, mantener la estabilidad urbana en un periodo de tensión. La ubicación extramuros y la exposición pública obedecían a normas de ejemplaridad propias del derecho penal romano. 5. Ejecución. Parámetros históricos. Sin entrar en descripciones físicas, puede afirmarse que se trató de un procedimiento ordinario para condenados no ciudadanos, se empleó un lugar visible, probablemente un punto de acceso a la ciudad. Siguiendo estrategias romanas de advertencia pública, la custodia y cumplimiento de la ejecución correspondieron a soldados romanos. 6. Elementos de consenso en la investigación moderna. La historiografía crítica coincide en los siguientes puntos firmes: Jesús fue ejecutado bajo Poncio Pilato, prefecto de Judea. El cargo formela Isabel fue de naturaleza política. Centrado en la pretensión real o amenaza al orden público, el mecanismo procesal fue la cognitio extra ordinem, típica de la administración provincial. La responsabilidad jurídica última fue romana, aunque el proceso incluyó fases previas judías. El análisis histórico-jurídico sitúa el proceso de Jesús dentro del patrón normativo del dominio romano, un conflicto religioso interno reinterpretado como riesgo político, filtrado a través del consejo local, y resuelto mediante el mecanismo penal más habitual del imperio para casos de sedición. La reconstrucción del procedimiento muestra que no fue un evento excepcional en términos legales, su singularidad radicó en las consecuencias históricas posteriores, no en su estructura procesal. Inserción en el conflicto social del siglo I del mensaje de Jesús. Jesús anuncia el reino desde el epicentro de una crisis social, política y religiosa. Su mensaje no flota en el vacío, nace como respuesta directa al colapso moral y estructural que vivía Palestina bajo dominio romano. 1.1. Dominio romano. La presencia de Roma en Judea no era solo política, era un sistema total de extracción económica, control social y disciplinamiento militar. Mecanismos principales: impuestos abusivos que incluía tributos al César, al gobernador, a Herodes, al templo y a recaudadores privados. Pequeños campesinos perdían tierras para pagar deudas y terminaban como jornaleros. Represión militar con legiones en zonas sensibles, crucifixiones masivas, castigos colectivos, la amenaza de violencia constante moldeaba la vida diaria. Colonización económica que implicaba construcción de ciudades helenizadas, Séforis, Tiberíades, como centros de redistribución, la economía rural quedaba subordinada a élites colaboracionistas. Jesús predica el reino como contraimaginario político frente a este aparato de dominación. 1.2. Desigualdad extrema. El siglo I experimenta una brecha inédita entre clases. Los problemas centrales: concentración de tierras, las familias campesinas pierden parcelas ancestrales, endeudamiento masivo, interés alto, usura legalizada, dependencia total de acreedores, expulsión de campesinos. Muchos se vuelven mendigos, jornaleros temporales o migrantes. La mayoría del pueblo vive en inseguridad económica permanente. Frente a esto, Jesús anuncia un reino donde las deudas se perdonan, los pobres son centrales, los ricos son advertidos. 1.3. Corrupción religiosa. La institución del templo, núcleo de identidad judía, estaba alineada con los intereses romanos. Elementos de corrupción percibida: sumos sacerdotes impuestos por Roma.
Autoridad religiosa cooptada por el poder político, sistema sacrificial como mecanismo económico, venta de animales, tasas, diezmos, control ritual, un circuito de riqueza en manos de pocos. Pureza ritual usada como exclusión social, enfermos, pobres o pecadores eran marginados oficialmente. Jesús no ataca la religión, ataca el uso político y económico de la religión. Su anuncio del reino es, por tanto, una deslegitimación frontal del orden religioso dominante. 1.4. Confrontación del reino. En este contexto, el reino anunciado por Jesús devuelve dignidad a los pobres, poniéndolos al centro del proyecto divino, denuncia la acumulación injusta, señalando que la riqueza concentrada contradice la voluntad de Dios, reorganiza la sociedad bajo criterios de misericordia, igualdad y solidaridad, cuestiona la alianza entre religión y poder imperial, proponiendo un espacio social donde Dios, no Roma, gobierna. En sentido bíblico, este anuncio es político. Propone un reinado alternativo que desautoriza al César y al sacerdocio corrupto. 2. Intervención divina inminente en la historia. Jesús predica un reino temporal, no simbólico. Dios está a punto de intervenir en el mundo real, en la historia visible. 2.1. Está cerca / se ha acercado / está entre ustedes. Estas expresiones significan, el proceso ya inició, las señales ya son visibles, la acción de Dios ya toca la realidad cotidiana. No es una promesa para después de morir, sino un acontecimiento histórico en curso. 2.2. Consecuencias de una escatología histórica. Jesús retoma y radicaliza el mensaje profético, la intervención de Dios, ocurre en la tierra, no en un plano espiritual abstracto, modifica estructuras sociales, no solo corazones, invierte jerarquías. Exaltando a los excluidos y rebajando a los poderosos, crea un nuevo orden comunitario, donde la justicia supera al sacrificio y la compasión supera la ley. En términos modernos, el reino es un rediseño divino del sistema social, no una espiritualización. 3. Transformación ética radical. La inminencia del reino implica un cambio total de conducta. Jesús propone una ética comunitaria que corresponde a la soberanía de Dios. Ejes éticos fundamentales, ampliados. 3.1. Misericordia sobre sacrificios. La devoción no pasa por rituales costosos ni por legalismos. Pasa por cómo se trata al otro. Jesús coloca la ética por encima del culto. 3.2. Perdón ilimitado. El perdón rompe ciclos de violencia, venganzas familiares, enemistades tribales, lógicas de escalada militar. Es una estrategia social para estabilizar comunidades oprimidas. 3.3. Justicia social. El reino tiene implicaciones económicas, cancelación de deudas, eco del año jubilar, redistribución espontánea, trato equitativo entre ricos y pobres, denuncia del acaparamiento. La justicia no es abstracta, se materializa en la economía diaria. 3.4. Inclusión radical. Jesús integra a quienes el sistema excluye, enfermos, leprosos, prostitutas, recaudadores, extranjeros, pobres, personas consideradas impuras. El reino no es una élite religiosa. Es una mesa abierta. 3.5. No violencia activa. Jesús no propone pasividad ante el mal, propone resistencia sin imitar la violencia del opresor. Es una ética que protege la dignidad, evita la escalada, confronta el mal sin destruir al adversario. 4. Acción presente como señal del reino. Las acciones de Jesús son prototipos del orden que viene. Son actos performativos, hacen presente el reino. 4.1. Sanidades. Restauran cuerpos, reintegran personas, eliminan barreras rituales. No son milagros aislados, son política del reino. 4.2. Exorcismos. Simbolizan la derrota de poderes que oprimen al pueblo, enfermedad, miedo, exclusión, control social. Son signos de que el reino está liberando a Israel. 4.3. Comidas compartidas.
Las mesas abiertas de Jesús rompen fronteras de pureza, jerarquías económicas, divisiones de honor y vergüenza. Son ensayos comunitarios del reino. 4.4. Parábolas de inversión social. Muestran que el reino pone a los últimos en primer lugar, premia la misericordia sobre el mérito, subvierte la lógica del poder y la riqueza. Son pedagogía social del reino. 4.5. Acceso inmediato a Dios. Jesús descentra al templo como único mediador. La relación con Dios se vive en el perdón, la misericordia, la humildad, la fe confiada. El reino democratiza la relación con lo sagrado. Síntesis general ampliada. El reino de Dios en Jesús es una intervención histórica, una alternativa política bíblica, una reforma religiosa, una transformación social, una ética comunitaria radical, un movimiento inclusivo y un proyecto espiritual concreto que se encarna en prácticas visibles. No es cielo, ni alma interior, ni después de morir. Es Dios reorganizando el mundo aquí y ahora. Mitos que se parecen a la historia de Jesús. Varios relatos religiosos y mitológicos del Mediterráneo antiguo presentan motivos que recuerdan elementos de la historia de Jesús. No se trata de copias directas, sino de patrones narrativos comunes en culturas del cercano Oriente y del mundo greco-romano. 1. Mitra, Mitras. Dios popular entre soldados romanos. Asociado a nacimiento en fecha invernal, banquete sagrado y salvación. No tuvo muerte sacrificial ni resurrección, pero sí una figura de mediador cósmico. 2. Osiris, Egipto. Muere víctima de una conspiración. Es restaurado a la vida en el inframundo. Su resurgir simboliza renovación, aunque no es una resurrección física pública como en los evangelios. 3. Dioniso, Grecia. Tiene ciclos de muerte y retorno en algunos mitos. Asociado a vino, nueva vida, comunidad. Pero su carácter es dionisíaco, no moral profético. 4. Asclepio, Grecia. Héroe divinizado con fama de sanador. Su culto incluía testimonios de curaciones. No hay narrativa de muerte-redención, pero sí paralelos en la función sanadora. 5. Heracles / Hércules. Nacido de madre humana y Dios, Zeus, lo que recuerda la fórmula de hijo de Dios en sentido mítico. Tras la muerte, recibe apoteosis, sube al Olimpo. 6. Adonis / Tammuz. Ciclo de muerte y renacimiento vegetativo. Representa la vida que muere y reaparece. Muy difundido en Siria y Palestina. 7. Buda Gautama, comparación de motivos, no de mitos sobrenaturales. Narrativas tardías resaltan un nacimiento extraordinario y tentaciones del mal. Paralelos funcionales, no históricos. 8. Zoroastro. Algunas tradiciones tardías hablan de una concepción milagrosa. La expectativa de un Salvador final, Saoshyant, guarda similitudes con el Mesías escatológico judío, origen del marco conceptual donde surge Jesús. Resumen. Los paralelos más sólidos no están en figuras idénticas a Jesús, sino en motivos compartidos, héroe nacido con signos extraordinarios, muerte injusta, restauración a la vida o exaltación, rol de salvación o renovación. La singularidad histórica de Jesús es la convergencia de un judío del siglo I en un marco profético y apocalíptico, una ejecución romana. Una comunidad que interpreta su muerte como cumplimiento de la escritura judía, un anuncio de resurrección corporal en un contexto monoteísta. Tabla comparativa de motivos míticos y la narrativa sobre Jesús. Figura / tradición. Nacimiento extraordinario. Muerte injusta o divina. Retorno / resurrección. Rol de salvación. Observaciones clave. Jesús. Evangelios. Concepción milagrosa según tradición. Ejecución romana. Resurrección corporal proclamada. Salvación universal. Enmarcado en profecía judía y monoteísmo estricto. Mitra. Asociado a nacimiento simbólico en cueva. No muere en el mito central.
no hay resurrección. Protector de iniciados. Culto militar romano, no narrativo biográfico. Osiris. No extraordinario. Asesinado por Ses. Reanimado en el inframundo. Garantiza vida tras la muerte. Resurrección espiritual, no física. Dioniso. Varias versiones, nacimiento doble. Despedazado en algunos relatos. Regresa psíquicamente. Renovación de la naturaleza. Motivo vegetativo, no histórico. Adonis / Tammuz. No extraordinario. Muere joven. Retorno estacional. Renovación agrícola. Ciclo anual de vida / muerte. Heracles. Hijo de Zeus y humana. Suicidió tras locura inducida. Apoteosis, ascenso divino. Modelo heroico. Exaltación, no resurrección corporal. Asclepio. Hijo de Apolo. Ejecutado por Zeus. Revivido o elevado. Sanador divinizado. Paralelo funcional con curación. Zoroastro. Tradiciones tardías hablan de señales. No énfasis en muerte violenta. No resurrección propia. Fundador profético. Influye en ideas escatológicas del judaísmo. Buda, tradiciones tardías. Señales celestiales. Muerte natural. No resurrección. Iluminación. Paralelos simbólicos, no míticos. Conclusiones analíticas. Los paralelos más fuertes se observan en mitos de muerte, retorno ritual, Osiris, Adonis, Dioniso. La singularidad del caso de Jesús está en la proclamación de una resurrección corporal histórica, no cíclica ni simbólica. La combinación de profecía judía, mesianismo apocalíptico y ejecución romana no tiene un paralelo estructural directo en religiones mediterráneas. Lo que se comparte son motivos universales, no historias equivalentes. Persecución, transformación e integración del cristianismo en el marco político-religioso del Imperio Romano. 1. Causas estructurales de la persecución romana. 1.1. Crimen de Maiestas, traición política. Para el Estado romano, la religión era una dimensión de la política civil. Rehusarse a participar en los rituales públicos, especialmente los asociados al culto imperial, equivalía a desafiar la legitimidad del emperador. Los cristianos se negaban sistemáticamente a ofrecer sacrificios al emperador, acto simbólico de lealtad, participar en ceremonias cívicas, reconocer el genius del emperador como entidad protectora del Estado. Consecuencia jurídica, se consideraba una forma de maiestas, no una discusión teológica. Consecuencia religiosa administrativa, el cristianismo quedó etiquetado como superstitio illicita, es decir, práctica no autorizada con potencial para alterar la cohesión social. A esto se sumaba un segundo elemento estructural, en un imperio construido sobre la obediencia ritual, cualquier grupo que rechazara formar parte del cuerpo cívico era percibido como un riesgo para la estabilidad colectiva. 1.2. Exclusivismo monoteísta. El cristianismo desafiaba los pilares del sincretismo romano, rechazaba todos los demás cultos, no aceptaba el intercambio ritual con otras divinidades, proclamaba un Dios único con autoridad universal. Roma toleraba al judaísmo porque era una religión ancestral, religio licita, con tradición y legitimidad histórica. El cristianismo, en cambio, no tenía estatuto legal, se presentaba como novedad religiosa, surgió dentro de un contexto político ya cargado por tensiones judeo-romanas. En un sistema donde integrar equivale a pacificar, un grupo que no podía integrarse era, por definición, conflictivo. 1.3. Asociación con disturbios urbanos. En varias ciudades, Éfeso, Corinto, Alejandría, Roma, el avance cristiano provocó alteraciones sociales. Los detonantes comunes incluían conflictos con gremios, como los plateros vinculados al culto de Artemisa, reacciones de comunidades judías que buscaban diferenciarse del creciente movimiento cristiano.
Tensiones comerciales y disputas por espacios públicos de reunión, choques con magistrados locales ante denuncias o disturbios. Roma aplicaba un principio jurídico simple: si amenaza la pax publica, debe reprimirse. Así, incluso sin política centralizada, los cristianos terminaron involucrados en procesos judiciales por desorden urbano. 1.4. Rumores y percepciones sociales. La cultura romana desconfiaba profundamente de los grupos no transparentes. Los cristianos eran percibidos como una asociación secreta, carecían de templos visibles, un grupo con reuniones nocturnas, practicantes de rituales incomprendidos, por ejemplo. La Eucaristía interpretada erróneamente como banquete antropófago, personas que usaban lenguaje simbólico cargado de metáforas sobre la sangre y el cuerpo. Desde categorías romanas, esto los ubicaba como asociación peligrosa, comparable a cultos subversivos que habían sido reprimidos antes, por ejemplo, los ritos báquicos en el 186 a.C. 2. Etapas históricas de persecución. 2.1. Persecuciones locales, 30-250 DC. Fueron la fase más prolongada. Características: no existía legislación imperial específica contra los cristianos, la iniciativa surgía de gobernadores, prefectos urbanos o muchedumbres, la persecución respondía a conflictos inmediatos. No a un proyecto estatal. Prueba documental clave. Plinio el Joven, Bitinia, 112 después de Cristo, describe un procedimiento estándar: interrogación, requerimiento de sacrificio y ejecución si persistían en la negativa. Esto muestra que el problema era la desobediencia ritual, no la identidad religiosa. Casos bajo Claudio y Domiciano reflejan medidas vinculadas a disturbios o problemas internos, no a ideologías anticristianas. 2.2. Nerón, 64 después de Cristo, primera acción estatal formal. Tras el incendio de Roma, surgieron rumores de que el propio Nerón había provocado el incendio. El emperador necesitó un grupo al cual responsabilizar: los cristianos, ya impopulares por rumores sociales. Fueron el blanco perfecto. La represión se ejecutó solo en Roma, tuvo objetivos propagandísticos, marcó la primera vez que el Estado vinculó públicamente cristianismo con peligro social. 2.3. Periodo de penalización difusa, siglos II-III. Bajo esta fase, la delación, delatio, se convirtió en mecanismo clave. Cualquier persona podía acusar a un cristiano, la negativa a sacrificar era suficiente para condenar, existía presión para integrar, no destruir. La estrategia no surgía del odio religioso, sino de la necesidad de garantizar uniformidad ritual en un imperio cada vez más diverso y complejo. 2.4. Persecuciones sistemáticas, 250-311 DC. A. Decio, 249-251, el imperio atravesaba crisis militar, económica y demográfica. Decio propuso un decreto universal: todos debían sacrificar, se emitían certificados, libelli, como prueba, quien se negaba enfrentaba prisión, tortura o muerte. Propósito: restaurar la unidad mediante cohesión ritual, un recurso político tradicional en Roma. B. Valeriano, 257-260, cambió la táctica, atacó a líderes, clero y bienes, prohibió reuniones, buscó desmantelar la estructura organizativa. No pretendía eliminar masas, sino neutralizar la capacidad administrativa de la Iglesia. C. Diocleciano, 303-311, la gran persecución incluyó destrucción de edificios, quema de textos, encarcelamiento de líderes, purgas administrativas. La meta era impedir que la Iglesia funcionara como institución paralela al Estado. 3. ¿Hubo un plan de exterminio? Desde el análisis académico, no existió un programa genocida ni un intento de eliminar físicamente a todos los cristianos. Lo que sí existió fue un conjunto de políticas dirigidas a disciplinar al movimiento, obligarlo a someterse al orden ritual estatal, neutralizar su creciente influencia política, social y administrativa. La categoría moderna de exterminio no aplica al caso romano. 4. ¿Por qué cesó finalmente la persecución?
La persecución dejó de ser funcional porque, la población cristiana creció hasta volverse relevante en casi todas las ciudades, la Iglesia desarrolló redes de apoyo y solidaridad muy resistentes. La crisis interna del imperio exigía nuevas formas de cohesión, las élites romanas comenzaron a ver utilidad política en apoyar a un movimiento bien organizado. El Edicto de Milán, 313, formalizó un proceso ya en marcha: tolerancia, devolución de bienes y reconocimiento administrativo. Integración del cristianismo en la religión sincrética romana. Roma no adoptó el cristianismo. Roma cambió su noción de religión pública para poder incluirlo. La integración fue política y administrativa, no teológica. 1. Condición previa: cómo funcionaba la religión romana. La religión romana era sincrética, absorbía cultos extranjeros, Isis, Mitra, Cibeles, ritualista, importaba la correcta ejecución del rito, no la creencia interna, cívica, el culto demostraba pertenencia y lealtad. Este sistema era incompatible con una religión que exigía exclusividad absoluta y negaba legitimar los demás cultos. 2. Primer paso, siglo III: tolerancia administrativa. A medida que el cristianismo creció, reprimirlo se volvió contraproducente, gobernadores comenzaron a permitir mayor margen de acción. Se reconoció que el cristianismo podía coexistir sin sacrificar al emperador siempre que mantuviera la lealtad política. Roma descubrió empíricamente que la unidad no dependía solo de rituales, sino de estabilidad política. 3. Segundo paso, Constantino: redefinir religión oficial. Bajo Constantino, la unidad ya no se basó en prácticas rituales compartidas, sino en cohesión moral y lealtad al emperador. La Iglesia recibió personalidad jurídica, propiedades y privilegios. Fue una transformación estructural del Estado, no una conversión instantánea de Roma a la teología cristiana. 4. Tercer paso, Teodosio: el cristianismo como eje del nuevo orden. Con el Edicto de Tesalónica, 380, el cristianismo niceno se convirtió en la única religión estatal, los cultos tradicionales perdieron su papel institucional. Roma canalizó su antigua función sincrética hacia la nueva religión dominante. Evidencia de integración cultural: festividades paganas se volvieron fiestas cristianas, los templos en basílicas, el lenguaje imperial de poder en teología político-imperial. Decoración y arte en simbolismo cristiano adaptado a formas clásicas. 5. Resultado final: integración estructural, no doctrinal. El cristianismo absorbió de Roma el rol de garante del orden cívico, la estructura jerárquica y administrativa, el calendario público, la retórica imperial. Roma absorbió del cristianismo la idea de una verdad religiosa única, la centralización moral en una institución religiosa, la noción de cohesión basada en identidad doctrinal. Síntesis general. Roma funcionaba mediante integración sincrética. El cristianismo no se sincretizó doctrinalmente. En su lugar, el Estado reconfiguró su sistema religioso para adoptar un culto exclusivo. La integración fue de arquitectura institucional, no teológica. El resultado fue el surgimiento de un imperio romano cristiano construido sobre la infraestructura cultural, administrativa y simbólica de Roma clásica.